Dioses griegos, mitos y plantas, parte 10. Cuando las diosas se enfadan. Oscar Wilde dijo: para conocer la verdad hay que imaginar miles de mentiras. Su siguiente afirmación es más radical. Los únicos personajes reales son los que no han existido nunca. Ciertamente, Don Quijote ha llegado a ser más real para muchas personas que el propio Cervantes, pero aún más extrema es esta aseveración. La gente ve la bruma porque unos poetas y unos pintores le han enseñado el encanto misterioso de sus efectos. Probablemente lo que Wilde quiere decir es que un artista, como el pintor romántico Turner, nos hace profundizar en nuestra experiencia de la belleza de la bruma. Imaginemos por un momento que Wilde tuviese razón, que fuese cierto que para que se nos haga visible el misterioso significado de alguna realidad, necesitamos antes que el arte o la ficción artística ejerzan en nosotros su magisterio. Entonces sería cierto que gracias a la historia de Perseo y Medusa comprendemos mejor cómo el terror puede petrificar nuestra vida y que es preferible enfrentarlo de una forma indirecta, como reflejado en un espejo. Sería cierto que gracias a la leyenda de Belerofonte comprendemos mejor que para salir vencedores de una peligrosa quimera debemos descentrarnos del que en un principio nos parece el único camino y buscar otra solución divergente, como elevándonos en el aire a lomos de un caballo alado como Pegaso. Sería verdad que gracias a la preciosa fábula del joven Narciso comprendemos mejor que enamorarse exclusivamente y exageradamente de uno mismo puede terminar ahogándonos. Sería verdad también que gracias a la historia del mítico artista Orfeo comprendemos mejor que la naturaleza nos responderá positiva y amorosamente solo si antes hemos sido capaces de tratar a nosotros con verdadero amor y respeto, como algo sagrado para nosotros, dado que nuestro bienestar y nuestra vida están ligados a ella. La fábula de Orfeo nos enseña también que cuando nuestro amor por la naturaleza muere, va a ser imposible recuperarla para la vida. Dos constantes atraviesan el complejo conjunto de mitos y leyendas que configuran la mitología: el amor y la muerte. Pero nos estamos poniendo serios y toca mirar en otra dirección. En las leyendas mitológicas encuentras que hay ciertos tópicos que se repiten. Uno de estos tópicos es que las divinidades se enfadan con los humanos si éstos desprecian sus dones, como son los de Afrodita, la diosa del amor. O se enfadan si la ignoras, olvidando ofrecerle sacrificios, porque lo ve como un agravio comparativo respecto al resto de las divinidades. Esto es algo que le sucede con frecuencia a Artemis, la Diana de los romanos. En ambos casos, el hombre o la mujer son víctimas de un castigo que suele ser la pérdida de la cordura. Y como la ética no es el punto fuerte de los dioses y de las diosas, muchas veces su venganza radica en perjudicar gravemente a un familiar muy cercano. Creo que la mitología griega es un ejemplo de igualdad numérica entre géneros, hombres, mujeres, dioses y diosas. No puede decirse que la mitología griega sea un ejemplo de feminismo, pero es cierto que las diosas tienen el mismo poder que los dioses, o incluso algunas de ellas más poder que muchos dioses masculinos. Por ejemplo, Atenea, que en palabras de Hesíodo iguala a su padre Zeus en coraje y sabia decisión. Pues ahí lo tenemos. Respecto a las mujeres, su protagonismo en las leyendas por sí mismas y en su relación con otras mujeres iguala al de los hombres. Ahí tenemos a Helena, Casandra, Fedra, Medea, Electra, Ifigenia, Antígona, las troyanas, las bacantes.
Por cierto, en cuanto a la troyana Casandra, que tenía el don de la profecía, no correspondió al enamoramiento de Apolo y sufrió un castigo por parte de éste. Las profecías de Casandra siempre eran ciertas, pero nunca eran creídas ni tenidas en cuenta por sus conciudadanos. Si lo hubieran hecho, se hubiera evitado la guerra de Troya. De Fedra hablaré más tarde. Por último, decir que la mitología es como un inmenso tapiz, en el que todos los hilos están conectados. Puedes tirar de cualquier hilo que extraerás todo el entramado. Uno tras otro es posible encontrar un nexo de unión entre todos los personajes que configuran el inmenso tejido mitológico. Un ejemplo de esto último es el relato que cuento a continuación. Lo protagonizan 4 divinidades: Afrodita, Artemis, la diosa que tiene a su cargo la luna y que amaba las selvas y la caza tanto como permanecer soltera; Calíope, la más importante de las 9 musas; y la reina del mundo de los muertos, esposa de Hades, que éste raptó de la superficie terrestre. Me refiero a Perséfone, que de soltera se llamaba Core y representaba el aspecto más vital y primaveral de la tierra en su superficie. Los protagonistas humanos son una chica, Mirra, y 3 jóvenes, Adonis, Hipólito y Orfeo. Todos fueron víctimas del enfado de las diosas aludidas antes. Todos los personajes humanos y divinos que aparecen en la historia tienen relación con el mundo vegetal, bien porque ese árbol o planta le haya sido consagrado, bien por el papel que juega en sus vidas. Mirra con el árbol de su nombre, Adonis con la flor que nació de su sangre, las anémonas. Un olivo jugó un papel importantísimo en la vida de Hipólito, hijo de Teseo. En la vida de Orfeo la tuvieron los robles y las encinas y todos los árboles en general, por lo que veremos cuando llegue el momento. Respecto a las diosas, quizá recordaréis de charlas anteriores que a Afrodita le estuvieron consagrados el mirto, el manzano, el membrillo, el rosal y las anémonas. La palmera fue el árbol insignia de Artemis, porque una palmera facilitó y protegió su nacimiento. Calíope y sus 8 hermanas, las musas, están asociadas al sauce. Preferían vivir en el monte Helicón, llamado así por sus sauces, que en griego es Helix. A Core y Perséfone le estuvieron consagrados el narciso y el granado. Este último es un símbolo de muerte y resurrección, porque la diosa vivía en los 2 mundos, en el de los muertos y en el de los vivos, iba y venía del uno al otro. Empezaremos con la primera diosa agraviada, la dorada Afrodita. La víctima de esta primera venganza fue una princesa, Mirra, lo que explica cómo apareció en el mundo el árbol de su nombre, el árbol de la mirra, Commiphora mirra. Mirra o Esmirna era hija del rey de Chipre, Cíneras. La joven Mirra había decidido no darle culto a Afrodita. Esta decisión enojó a la diosa, que para vengarse de la chica encendió en ella una pasión amorosa incestuosa hacia su padre Cíniras. Mirra finalmente consiguió lo que quería. Cíniras no tuvo culpa en el hecho porque Mirra se valió de un engaño y de disfraces artificiosos. Cuando Cíniras se percató de lo que había pasado, quiso matar a Mirra, pero no llegó a hacerlo porque antes los dioses habían convertido a la joven en un árbol, el árbol de la mirra. Este árbol es poco conocido en el Mediterráneo occidental. Procede de Arabia y de Abisinia y produce una resina en forma de lágrimas que los antiguos consideraban un bálsamo precioso. Esta resina es roja, semitransparente, brillante, de gusto amargo y muy aromática.
Pero cuando Mirra se transformó en árbol, estaba embarazada, y el embarazo siguió su curso, hasta que un día, ya se verá por qué más adelante, un jabalí acuchilló con sus colmillos el tronco del árbol en que se había convertido la princesa. Y de la herida que produjo el jabalí nació un niño. Se llamó Adonis. Afrodita estaba algo arrepentida de haber alentado en Mirra aquella incestuosa pasión de consecuencias tan funestas, y se sintió obligada a recoger a la criatura. Pero como no sabía qué hacer con el niño, se lo confió a la diosa Perséfone. Así que Adonis creció en el Hades, en donde ya reinaba Core Perséfone. La reina del mundo de los muertos nunca tuvo hijos. Adonis creció y se convirtió en un joven tan guapo que ambas diosas, Afrodita y Perséfone, se enamoraron de él. Afrodita se lo reclamó a Perséfone, pero ésta se negó en redondo a devolverle a Adonis. Entonces ambas diosas piensan en una mediadora para que medie en el conflicto y deciden que esta mediadora sea Calíope, la más importante de las musas. Calíope aconsejó que Adonis se quedase con Perséfone 4 meses, viviese con Afrodita otros 4 y los otros 4 hiciera lo que él quisiera. Estos 4 meses Adonis eligió pasarlos con Afrodita, entre permanecer en el mundo de los muertos con Perséfone o estar con Afrodita al sol y respirando el aire del bosque. La decisión estaba clara. En el mundo de arriba, además, podría dedicarse a su pasión favorita, la caza. Así que Adonis estaba 8 meses en la superficie terrestre y 4 meses desaparecía, hundiéndose en el inframundo. Por ello, a Adonis se le considera un símbolo de la vida vegetal, similar al de la propia diosa Core Perséfone. Ambos, Perséfone y Adonis, desaparecen de la superficie de la tierra durante un tiempo. Recordar que Core Perséfone pasaba 4 meses con su esposo en el Hades y 8 meses con su madre Deméter al aire y al sol. Pero el consejo de Calíope no le había gustado un pelo a Afrodita, que quería que Adonis estuviese con ella todo el año. La irritación de Afrodita contra Calíope iba subiendo de tono hasta el punto en que la diosa del amor decidió fastidiar a la musa. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Calíope tenía un hijo, se llamaba Orfeo. Afrodita se vengaría de Calíope a través de su hijo. Aquí tenemos la segunda venganza, Afrodita contra Calíope y Orfeo. No voy a contar por el momento en qué consistió la venganza de Afrodita hacia Calíope. Nos quedamos solo en que Afrodita se la guarda a Calíope. La revancha de la diosa del amor contra la musa la llevaría a cabo más adelante. Afrodita había tenido varios amantes, pero nunca había sentido un amor tan intenso como el que sentía por Adonis. Podría decirse que su pasión era excesiva para una diosa. ¿Había alguna explicación? Efectivamente la había, y era fruto de otra venganza. Y esta venganza contra Afrodita provenía de Ártemis. Ahora veremos el porqué. Los griegos llamaban a Ártemis señora de las bestias. Protegía a los animales salvajes, amaba las selvas, la caza y vivir rodeada de sus ninfas. Se había propuesto permanecer soltera. Ártemis era la diosa más venerada por otro joven, Hipólito. Hipólito también adoraba la caza. Su veneración por Ártemis se contraponía a su indiferencia y falta de consideración hacia Afrodita. Afrodita se sintió desairada una vez más y decidió vengarse de Hipólito. Así que aquí tenemos la tercera venganza de Afrodita. Hipólito era hijo de Teseo, el héroe ateniense por excelencia.
aquel que en su juventud mató al Minotauro en Creta y logró salir del laberinto cretense. La madre de Hipólito se llamaba como él, Hipólita, y era en aquel momento la reina de las Amazonas. Pero Hipólita murió antes de que su hijo llegase a la edad adulta. Hipólito no estimó en toda su profundidad el poder de Afrodita, cuando rechazó dar culto a la diosa de la pasión amorosa. Afrodita no iba a dejar el desprecio de Hipólito sin castigo y quiso dar una lección al joven y llevó adelante su revancha. Afrodita puso para ello sus ojos en la madrastra de Hipólito, la nueva esposa de su padre Teseo. Se llamaba Fedra, era hija del rey Minos de Creta y hermana de Ariadna, la del ovillo. Afrodita infundió en Fedra un delirio obsesivo por su hijastro Hipólito. Los sentimientos de Fedra hacia Hipólito consumían su buen juicio. Fedra declaró su amor a Hipólito, pero éste la respondió haciéndole sentir su repugnancia y su rechazo. Cuando Fedra comprendió la profundidad del desprecio que Hipólito sentía hacia ella, su rencor la empujó a decir a Teseo, su esposo, una sarta de mentiras, en resumen, que Hipólito había intentado seducirla. Finalmente Fedra no pudo soportar el odio de Hipólito y se suicida. El suicidio de Fedra nubló el entendimiento de Teseo, que concentró toda su furia en su hijo Hipólito. Teseo le maldijo, renegó de Hipólito y pidió a su padre, el dios Poseidón, padre de Teseo, que matase a su nieto. Al dios del mar le horrorizó la idea de matar a su nieto Hipólito, pero se sentía obligado por una promesa que en tiempos le había hecho a Teseo. Hipólito tenía que dejar la casa de su padre. Montó en su carro y lo hizo volar hacia la ciudad de Trecén. Una parte del camino discurría por un acantilado que se elevaba poco más que un par de metros sobre el mar. En determinado momento, los caballos creyeron ver algo horripilante que surgía de las olas. La falsa imagen tomó impulso saltando hacia el carro. Al ver los hollares de lo que les parecía un toro monstruoso, los caballos se encabritaron. En aquel lugar, precisamente, vivía un olivo centenario. Hipólito era un hábil auriga y estaba consiguiendo reconducir los caballos, cuando las riendas se enredaron en el viejo olivo. Las ruedas del carro se desequilibraron e Hipólito cayó sobre las rocas. Se golpeó mortalmente. Mientras tanto, la propia diosa Artemis vuela veloz hasta Teseo y le cuenta toda la verdad. Aquí tenemos a la izquierda un cuadro de Anton Raphael Mengs del siglo XVIII. Teseo comprende lo que ha pasado. A lomos de un caballo, galopa para alcanzar a Hipólito. Cuando llega, aún puede recoger el último aliento de su hijo moribundo. Padre e hijo se reconcilian e Hipólito muere en los brazos temblorosos de Teseo, que está roto de dolor. En Trecén, la ciudad donde había nacido Teseo y había vivido Hipólito, no se aceptaba la muerte del héroe y se decía que había sido elevado a los cielos convertido en la constelación del Auriga. En lo que respecta a Artemis, está más que furiosa contra Afrodita, que ha provocado la muerte de su devoto Hipólito, el suicidio de Fedra y el dolor de Teseo. Y es este el momento en que prepara a su vez su venganza contra Afrodita a través de Adonis.
podemos imaginar que Artemis diría algo así: presuntuosa Afrodita, diosa nacida de la sangre de un cielo castrado, cuyo carácter es tan ligero y sin sustancia como tu madre, la espuma del mar. Te enamorarás con locura de otro joven cazador, cuya vida será breve. Los colmillos de un jabalí que le trajeron al mundo le traerán también la muerte. Así se explica la pasión desbordada que Afrodita sentía por Adonis y la pérdida de éste, muerto por un viejo y resabiado jabalí. Los colmillos de un jabalí le habían ayudado a nacer rajando la corteza del árbol de la mirra, y los colmillos de un jabalí le mataron. La sangre del joven Adonis, caída al suelo, se convirtió en una nueva flor nunca vista antes, las anémonas de bosque, de flores blancas y rosadas. Al socorrer a su amante, Afrodita se hirió con las espinas de un rosal silvestre. Su sangre coloreó las flores de los rosales silvestres que hasta aquel momento habían sido siempre blancas. Existe otra planta nativa de Eurasia a la que se le ha dado el nombre de Adonis. El Adonis. Bueno, aquí termina la historia de el hijo del árbol de la mirra, de Adonis. Pero vamos a volver un momento con Hipólito, porque existe para su historia un epílogo feliz. Los latinos aseguraban que la diosa Artemis, un segundo antes de que Hipólito exhalase su último suspiro, se lo llevó al Lacio, en la península itálica. Allí Hipólito se casó con una ninfa de las encinas, una hamadríade llamada Egeria, y vivió en un encinar oculto de la vista de todos por las encinas. Artemis procuró que no recordara el episodio de su muerte, evitando que hubiese caballos en las proximidades. El nombre Hipólito quiere decir de los caballos desbocados. Y por último queda contar cómo fue la venganza de Afrodita contra la hermosa Calíope, que se llevaría a cabo a través de Orfeo, su hijo. Orfeo fue rey de la Tracia y un reformador religioso, pero por encima de todo era un gran artista, músico y poeta. Su música amansaba a las fieras más feroces. Los animales se desplazaban para oírle cantar, las rocas se movían, y hubo quien dijo que había visto algún río desviar su curso para oírle también. Los árboles sacaban sus raíces del suelo y sirviéndose de ellas caminaban hasta donde Orfeo tocaba su lira. Pero dado que los árboles amaban a Orfeo de una forma tan especial, me ha parecido justo que fuesen ellos quienes contasen su historia. Así que en la siguiente charla los árboles serán los que tengan la palabra. Me ha parecido interesante comentar que son 3 las diosas que optaron por la independencia manteniéndose solteras: Hestia, Atenea y Artemis. Hestia significa el poder purificador del fuego del hogar. Atenea, el poder purificador que proviene de la razón y la inteligencia. Artemis, el poder purificador que proviene de la naturaleza salvaje. La castidad de Artemis significa que era una diosa del mundo natural, en estado puro. En lo que respecta a Afrodita, los griegos la tuvieron un gran respeto y en una alta estima. Nunca la consideraron una diosa promiscua. En el Museo del Prado tenemos una deliciosa estatua del siglo II, de mediados del siglo II, que fue dibujada por un discípulo de Leonardo. La estatua mide 120 centímetros, está en mármol y la diosa se está perfumando. Es gracioso el detalle de la tortuga que tiene a sus pies. Repito, está en el Museo del Prado. La relación de Adonis y Afrodita es un tema especialmente elegido por los pintores del Renacimiento y del Barroco.
En el Museo del Prado tenemos unos soberbios cuadros de Tiziano, Veronés y Annibale Carracci que representan este tema. Tiziano, al que tenemos aquí, nació a finales del XV. Es 14 años más joven que Miguel Ángel y es el principal exponente de la escuela veneciana, que se caracteriza por el predominio del color frente al dibujo o la línea que caracterizaba la pintura de Miguel Ángel y de Rafael. Tiziano se adaptó a las demandas de Carlos V y de Felipe II. Su obra es clave en las colecciones reales españolas. Son célebres las 6 pinturas de tema mitológico, las poesías, que pintó para el camerino privado de Felipe II. Tiziano tenía un objetivo: apoyar la idea de que la pintura debía tener la misma altura intelectual que la poesía, idea que defendía el romano Horacio en el siglo I. Tiziano quería también demostrar que la pintura era superior a la escultura frente a Miguel Ángel, que defendía lo contrario. Vemos en su pintura que la diosa intenta impedir la partida de Adonis, que moriría en la caza del jabalí. Cerca de 40 años más joven que Tiziano es Veronés. Sus obras se caracterizan, según los entendidos, por los gestos sosegados y la comedida relación entre las figuras. Su Venus y Adonis representa el momento previo a la caza. Adonis duerme. El amorcillo retiene al perro, que parece tener prisa. Llama la atención el intenso colorido de las vestiduras. El paisaje tiene una luz crepuscular. En el rostro de Afrodita comienza a dibujarse un sentimiento premonitorio de la desgracia. Veronés representa un momento de tranquilidad solo aparente, porque contiene la tensión de saber cuándo Adonis despierte irá a la caza donde va a morir, cosa que intenta impedir Eros, Cupido. Veronés nos hace ver que cuando Afrodita se mueva, comenzará el desenlace fatal. Annibale Carracci es 32 años más joven que Veronés. Es totalmente contemporáneo de Lope de Vega y es el exponente principal de una renovación pictórica que se produce en Italia a finales del XVI. Se pretendía recuperar la imitación del natural, de la realidad, en contra del manierismo anterior, más académico y sofisticado. Los Carracci, que eran 2 hermanos y un primo, fundaron en Bolonia una academia que inaugura el barroco en su vertiente clasicista. La pintura de los Carracci es casi romántica. Se abrieron a asuntos cotidianos y grotescos, y en contra de los venecianos volvieron a dar gran importancia al dibujo. El cuadro representa el momento en que Adonis encuentra por primera vez a la diosa, cuya pequeña herida producida por la flecha de Eros sangra levemente. Carracci resalta sobre todo los elementos emocionales. Los críticos destacan el suave contraste entre las luces y las sombras en este cuadro. Y con este campo de anémonas me despido hasta la siguiente, en la que el protagonista será Orfeo y los árboles. Gracias por vuestra atención.